El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a Frente esta mañana. No hay duda que el tema sigue siendo el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ya está en el Congreso Nacional. Ese sigue siendo el tema. Y me van a permitir hoy debatir este tema personalmente con el ex secretario de Estado en los despachos de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, que ya está aquí en el set. Ustedes saben cuál es la visión que tiene Pedro. Pedro, a pesar de que es empresario, que ha sido ejecutivo de gremiales como presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ha sido director ejecutivo y presidente de esa Cámara. Un hombre de la empresa privada, ligado totalmente a la empresa privada. Él cree que el espíritu de esta ley es correcto, es decir, las reformas orientadas a corregir los abusos. Siempre lo ha dicho Pedro, siempre lo ha dicho. Pero en este tema específico de los regímenes especiales, ahí es donde Pedro está en total desacuerdo. Así es, ¿verdad, Pedro? Es correcto, Renato. Buenos días, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño que siempre está pendiente de frente a frente. En efecto, el espíritu de la ley es correcto en el sentido de que se tiene que atender adecuadamente el tema de los abusos y cerrar todas las avenidas que pudieran estar abiertas para que se den los mismos. Pero por el otro lado no se puede descuidar la competitividad del país. Y hay un tercer elemento también que se incluye en ese proyecto de ley, que son herramientas adicionales que el SAR pretende para poder hacer una mejor fiscalización, que también en cierta medida son buenos, son útiles, son necesarios, pero hay que tener mucho cuidado al momento del diseño de los mismos. ¿Tienes pleno conocimiento de este proyecto que fue enviado al Poder Ejecutivo? Del último no, hasta anoche a las 11 de la noche tuve acceso a él, pero digamos que ayer en la mañana en Frente a Frente Marlon dio varias indicaciones de los cambios que se hicieron y te voy a ser franco, miro muy positivo, por ejemplo, que hayan cambiado de 5 a 10 años el rinde. Correcto. Miro muy positivo que ahora sea exento el tema de la maquinaria agrícola y que no sea una exoneración que tenía que hacer un trámite. Y eso lo que te manda es un mensaje que yo quiero que los diputados recojan, que la socialización precisamente te permite eso, que mejores un proyecto. Entonces, si con una ronda de socialización ellos identificaron que ese proyecto tenía esas posibilidades de mejoras, con 2, 3, 4 rondas de socialización podemos llevar un documento que le haga bien al país, porque ese documento todavía necesita muchísimas mejoras. Entonces, ahora el debate se va al Congreso y es importante, Renato, lo siguiente. En el Congreso hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, mucha preparación y mucha experiencia en muchos ramos de la vida, en muchos ramos de los aspectos profesionales. Pero hay muy pocos específicamente con especialidad en temas económicos. Entonces ahí es donde necesitamos que los diputados se asesoren de personas que realmente sepan de los temas en detalle financieros, empresariales y económicos para que ellos entonces puedan tener una discusión rica y que puedan mejorar este documento. Yo estoy seguro que el potencial de mejora del documento es enorme y lo tenemos que aprovechar en el Congreso y tienen que escuchar a todos los sectores. El tema, Renato, fundamental aquí es cómo cuidar la competitividad del país, cómo hacernos más atractivos para las inversiones y no menos atractivos para las inversiones y obviamente a la par eliminar los abusos. Ahora, yo sigo insistiendo en que son dos cosas separadas. Los abusos son un tema y la competitividad del país es otro tema. Y te voy a decir otra cuestión, pícaros, sinvergüenzas y ladrones siempre van a haber. ¿Qué va a pasar cuando en el rinde empiecen a salir los primeros pícaros que abusaron? ¿Vamos a eliminar el rinde también? No, lo que tenemos que hacer es analizar a dónde abusaron los abusivos y cerrar esas puertas para que nadie pueda abusar, pero no eliminar todos los regímenes por eso. Y el otro tema, como una empresa, Renato, una empresa tiene un producto, por ejemplo, si está vendiendo ese producto
aunque sea mal que bien, que lo está vendiendo, y va a sacar un nuevo producto, no vas a desechar el anterior. Vos vas a querer que tus dos productos sigan en el mercado. Y luego, sobre la marcha, vas a evaluar si los dos vale la pena que coexistan, o si tus clientes se fueron por el nuevo y desecharon el viejo, o si tus clientes siguen comprándote el viejo y no te compraron el nuevo. En una empresa yo no me arriesgaría a tomar una decisión así, mucho menos en un país. Entonces, tenemos que cerrar las puertas que han permitido los abusos, pero dejemos coexistiendo los regímenes viejos con los regímenes nuevos, para que pueda entonces los inversionistas tener un menú más amplio de opciones y seleccionar bajo cuál régimen invertir. Y pueda ser nuevamente que sobre la marcha nos demos cuenta que los inversionistas dicen, sí, yo prefiero el rinde, entonces qué bien. O puede ser que nos demos cuenta que nadie quiere el rinde y que todo el mundo quiere seguir trabajando en RIT y SOLI. Entonces no podemos cerrar las puertas que tenemos. El año pasado, en el 2021, Renato, en la Secretaría de Desarrollo Económico se aprobaron 26.000 millones de lempiras en inversiones entre el régimen RIT y el régimen SOLI. ¿Por qué lo vas a cerrar? Si te está trayendo tanta inversión por un par de abusivos, no vale la pena cerrarlo. Cerremos las puertas que permiten los abusos. Y otro tema, se han estado cerrando las puertas que permiten los abusos. El año pasado, entre el año pasado y son más de 100 empresas a las que se le han quitado el derecho al régimen RIT y al régimen SOLI por incumplimientos con la ley. Si hay otros elementos que en la ley todavía no permite para controlar, que se revisen, que se modifiquen para que los podamos controlar. Te pongo un ejemplo nada más. En el régimen RIT, vos tenías tu autorización de régimen RIT que establece una lista de productos que son los que necesitas para tu proceso productivo que podés importar libre de impuestos. ¿Qué era lo que pasaba anteriormente? No había comunicación entre aduanas y desarrollo económico. Entonces, las personas podían abusar metiendo cualquier cosa y como aduanas no sabía que estaba en la autorización, simplemente lo dejaban pasar. ¿Qué hicimos con Fausto Cálix? Le dimos todos los listados y entonces Fausto ahora, cuando una empresa RIT va a importar, Fausto revisa el listado de desarrollo económico con qué tiene aprobado y qué no. Y en función de eso, deja entrar sin impuesto lo que está autorizado y le cobra los impuestos a los que no. Y se encontraron abusos y se le han eliminado el derecho al régimen RIT a empresas y no solo eso. Fausto está preparando unos documentos para clavarles unas multas, en algunos casos de cientos de millones de lempiras a las empresas que han abusado. ¿Cómo valoras a Fausto, Pedro? No, es muy bueno. Fausto es muy ¿Sinceramente? Bueno. Sí, te lo digo sinceramente. Mira, es una persona bastante joven, pero es muy activo, muy dinámico y siento que tiene un compromiso por hacer las cosas bien. Y como te digo, tuve la oportunidad de trabajar con él este tema y otros temas y yo miro que él tiene deseo de hacer las cosas bien. O sea que te ha sorprendido ahora que lo conoces mejor estando en el gobierno con él, porque si hace unos 3, 4 años, cuando andaba lanzando piedras y obstaculizando el paso a la Universidad Autónoma, nunca te hubieses imaginado en ese momento que el hombre que te has encontrado en el gobierno es un tipo muy inteligente que ha aprendido muy rápido. Sí lo es, sí es inteligente. Y no lo miras sesgado. A Fausto no lo miro tanto, te soy sincero. Yo creo que yo siento que él hace un esfuerzo por ser objetivo y por cumplir la ley. Él tengo entendido que es abogado. Es abogado, Fausto es abogado. Y yo siento que él es bien estricto en el cumplimiento de la ley, te lo digo porque yo tuve cualquier cantidad de pláticas con él y siempre miraba ese deseo de él de apegarse a la ley. Mira, conmigo tuvimos una plática hace 1 año y medio creo y Fausto me dice, mira Renato, dice, yo sí le puedo hacer un favor a un amigo en este cargo que tengo, porque yo estoy para ser amigo, yo cultivo amigos, dice. Se lo hago pero en el marco de la ley, dice. Sí. En el marco de la ley, yo se lo hago. Pero si alguien, creyendo que por la amistad yo tengo que violar la ley, saltarme la ley, no, le diría, no, mira, esto no puedo hacerte este favor, aunque seas mi amigo, porque esto violenta la ley. Y me pareció reflexivo, ecuánime, interesante. Y bueno, me agrada saber que tú tienes una buena imagen de Fausto Cálix. Eso que él te dijo, yo lo vi en la práctica, pues, o sea que no es solo que lo dice, sino que también lo hace. Mira, estamos presentando el tema del día, no concluimos con el tema del día. Me llama la atención el puntito que tú mencionabas que pueden coexistir estos regímenes que quieren derogar con los dos regímenes que está creando la nueva ley. Sí. En el entendido que la institucionalidad estará presente cuando aprovechando de los regímenes que tenemos actualmente que todavía no han derogado, cuando la institucionalidad monitoree y
corte los abusos, llamándole la atención a quienes se aprovechan de esos regímenes para abusar y enviarlos a la institución respectiva para sancionarlos si es motivo de algún requerimiento o una acusación. Exacto. Y mira, Renato, todos los temas son sujetos a una mejora continua. O sea, permanentemente tenemos que estar evaluando los regímenes para ver cómo los controlamos mejor para evitar los abusos y los hacemos también más competitivos y más atractivos para los inversionistas que quieren hacer las cosas bien, que son la inmensa mayoría, Renato. Te voy a decir otra cuestión. Mira el caso de El Salvador. Nayib Bukele, ¿qué hizo? Metió un nuevo régimen de beneficios fiscales y no eliminó lo anterior. Él deja coexistiendo lo anterior y mete uno nuevo. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que tiene que hacer es darle más opciones a los inversionistas para aumentar las probabilidades que llegue más gente a invertir en su país y ayudarle a generar empleo. La inversión extranjera directa en El Salvador está bastante baja, y entonces él está preocupado por eso y por eso es que hace esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en el país? Nuevamente, y yo lo que yo estoy hablando es de un orden y una forma lógica de trabajar. No porque hubieron abusos vamos a eliminar lo anterior. ¿Por qué? Porque con lo nuevo también van a haber abusos. Nuevamente, siempre hay pícaros, siempre hay sinvergüenzas y siempre hay ladrones. ¿Qué va a pasar en un año entonces cuando se encuentren a los primeros picaritos que abusaron del RINDE y de las zonas francas? Vamos a decir lo mismo, vamos a trabajar con la misma lógica. Eliminemos el régimen RINDE y zona franca y hagamos uno nuevo porque abusaron. No, lo que hay que hacer es analizar cada régimen en cada momento, identificar cuáles fueron los abusos, que ayer le entendí a Marlon que tiene muchísimos identificados, y buscar cómo implementar controles para que no sigan ocurriendo esos abusos, pero no quitar el régimen porque eso te trae inversión. Pedro, ¿y tú crees que el RINDE y la zona franca marcan diferencia si superan en beneficios y en mejoras para el Estado de Honduras que los 16 regímenes existentes? Mira, como estaban originalmente, no iban a traer nada de inversión. Siento que ahorita hicieron un esfuerzo por mejorarlo al cambiar el tiempo, ya no son 5 años. 5 años nadie iba a venir, Renato. Nadie iba a venir por 5 años. 10 años es el mínimo. Entonces ya vas a tener algunos inversionistas que pudieran explorar la posibilidad por 10 años. Pero hay otro tema también. Mira, Renato, a los inversionistas les gusta la estabilidad y sentir que hay una estabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la ventaja, digamos, que va a tener siempre el régimen RIT y el régimen SOLI por encima del régimen Zona Franca y el régimen RINDE, que tienen una historia larga? Entonces un inversionista llega y dice, bueno, a ver, ¿qué opción hay en Honduras? No, mira, está el régimen RIT y el régimen SOLI. ¿Y cuánto tiempo tiene de operar? Tantos años. Hay estabilidad. Los capitales necesitan estabilidad, certidumbre, no cambios de reglas permanentes porque eso les genera nerviosismo. Entonces, para que un régimen nuevo arranque, toma tiempo. Y nosotros no tenemos tiempo en el país, Renato. Nosotros no podemos esperar, ni la presidenta puede esperar tiempo tampoco. A la presidenta le quedan 2 años y medio y tiene que dar resultados este 2 años y medio en el gobierno. Entonces, si se elimina lo anterior en cuanto a las posibilidades de nuevas inversiones, porque los derechos adquiridos permanecen, pero si se elimina lo anterior y se implementa algo nuevo, los inversionistas primero son cautelosos. Lo van a ver, lo van a analizar, van a ver quiénes son los primeros que se avientan al agua y luego van a ver cómo les va y hasta después van a empezar a tomar decisiones. Entonces, vamos a estar poniendo una traba enorme en el corto plazo de las inversiones del país que no vale la pena, solo por no querer dejar coexistiendo los regímenes viejos con los nuevos, bajo el entendido de que se controlen para evitar los abusos en ambos, porque tampoco los nuevos van a estar blindados para los abusos. Tengo que presentar la cortina de despedida del tema del día, pero enseguida quiero hablar de lo otro, que es que se iba a cargar con impuestos la importación de carburantes para la generación de energía térmica. Y ya te voy a explicar, tú lo sabes si tú has estado ahí en el ajo, qué es lo que hicieron y si eso es bueno. Y además te voy a leer la lista de los miembros que integran la comisión que va a dictaminar este proyecto de ley. Y la verdad que ahí el único experto en economía es Pino. Claro. El único experto en economía es Pino. Claro. Yo tengo un buen amigo, un gran amigo, uno de mis mejores amigos, que está entre mis mejores amigos, lo quiero mucho, Jorge Zelaya. Yo conozco a Jorge, yo sé que ese no es su campo, no es su tema fuerte. Y yo quiero hablar sobre eso, reflexionar sobre eso, porque yo no quiero a Jorge Zelaya de monigote ahí, diciendo sí, partiendo de que no tiene formación económica. Yo no quiero verlo ahí como dictaminador, sí. Yo quiero a un Jorge Zelaya reflexivo, que ante una ley muy importante para Honduras sea capaz
de identificar lo bueno, el potencial positivo para Honduras de esa ley, pero lo que le puede perjudicar a Honduras. Entonces, me imagino, Jorge, que te vas a asesorar. No sé si les permiten ahí que cada diputado dictaminador tenga su propio equipo de economistas para que lo esté asesorando. Ese es un tema que me parece oportuno, que voy a analizar también con el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Así es. Es que vamos a la cortina del término del tema. Y luego yo presentaré a luz, porque tenía tres opciones de preguntas. Pero ya hemos definido cuál será la pregunta que hoy figurará como el titular del programa. Así que vamos con la cortina. El tema del día fue presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Pedro, yo lo que le entendí ayer a Marlon Ochoa es que se va a cobrar el impuesto a la importación de los carburantes para la generación de energía térmica. Eso entendí yo también. Pero utilizará un mecanismo que eso que genere el pago de impuestos a la importación de carburantes Se va a dar como subsidio a la tarifa. servirá para subsidiar ¿a quiénes? A la tarifa. A la tarifa. No especificó a quién, pero me Sí. imagino que va en el sentido de lo que fue el mismo decreto del año pasado, que son a las personas que menos consumen, o no sé si lo va a distribuir entre todos los consumidores. Ese detalle sí no lo mencionó. Yo te voy a decir algo, Renato. A ver, todos estos temas requieren muchísimo análisis. Esta ley tiene un montón de detalles que no es a la ligera que se pueden ver, y no es de una sentada que se van a poder definir y escuchar todos los diferentes puntos de vista, y tampoco se van a poder medir todos los impactos en una sola sentada. Lo importante de esto es que hay que hacer diferentes escenarios, agarrar toda la data y decir, bueno, ¿qué pasa entonces si nosotros le cobramos el impuesto? El ejemplo que tú estás poniendo, a los generadores térmicos. Ok, bueno, entonces vamos a tener una recaudación teórica de tanto. Y eso entonces, ¿cómo lo vamos a distribuir en la tarifa? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A quién no? Y ver cuál va a ser el impacto entonces realmente para el pueblo, que eso es importante, y también para lo que es la capacidad productiva del país, para ver realmente si nos va a traer un beneficio en ambos sentidos. Y tenemos que buscar beneficio en ambos sentidos. Tiene que haber un beneficio para el pueblo en general, porque tenemos demasiada pobreza, tenemos demasiado desempleo y hay que buscar aliviarle la carga a la gente, pero también tiene que haber un beneficio para el sector productivo, todo, me refiero a los micros, a los pequeños, a los medianos y aún a los grandes, porque se les tienen que dar alguna también reducción en los costos de producción para que puedan entonces ser más competitivos a la hora de vender sus productos y que eso entonces nos traiga como consecuencia una mejor generación de empleo. Entonces, el punto aquí, Renato, es que las decisiones tienen que ser 100% técnicas. Y a mí me preocupa cuando yo siento que esta discusión se vuelve emocional y se vuelve también inclusive hasta cierto modo como para algunas personas un discurso de odio o un tema de lucha entre clases, y eso no debe ser así. O sea, esto es un aspecto técnico trascendental que va a impactar fuertemente para bien o para mal en la vida de todos los 8 millones de hondureños que vivimos en este país. Y si la discusión se vuelve emotiva, emocional y peor aún ideológica y de odio, nos van a arrastrar al hoyo. Entonces tenemos que llevar a la cordura la discusión y que sea técnica y no permitamos que nos distraigan con confrontaciones, con ataques, con insultos, con ofensas. Dejemos eso a un lado y enfoquémonos en los aspectos técnicos, en qué es cada una de las decisiones que se está tomando ahí y cuál es la consecuencia. Y yo acompaño tu llamado a los diputados. Es importante que se asesoren bien y que tomen una buena decisión. Mira quiénes son los diputados. Hugo Noé Pino. Ya sabe quién Hugo Pino, un buen economista, fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central. ¿Qué le vamos nosotros a reprochar sobre su formación económica a Hugo Noé Pino? No, él es un profesional excepcional, sin lugar a duda. Ahora, hay un tema, Renato, perdón que te interrumpa, antes de que sigas con esa lista. El objetivo, yo he sentido también que mediáticamente han arrastrado este apoyo a la ley solo con el sentido de la eliminación de los abusos. Eso tampoco es correcto. Tienen que haber dos objetivos. El objetivo de la eliminación de los abusos, pero a la par, con la misma importancia, la mejora de la competitividad del país. Entonces, ¿cuál es el problema? El discurso emotivo de freguemos a los abusivos
le ha jalado apoyo a esta ley que viene arrastrando elementos que afectan negativamente la competitividad. Y eso a mí me preocupa. Aquí nosotros tenemos que tener los dos objetivos. Eliminemos los abusos, sí. Castiguemos a los abusivos, por supuesto que sí. Pero no descuidemos la competitividad, no la afectemos negativamente porque eso nos va a repercutir en los niveles de pobreza del país. Entonces, los diputados lo tienen que ver con ambos ojos y tienen que analizar la ley y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces para eliminar los abusos? Primero tienen que entender cuáles son los abusos. Marlon ha hecho exposiciones en donde ha explicado algunos de los abusos. Ellos tienen que tener esa información. La ley no le permite a Marlon dar nombres de empresas y nombres de personas, pero sí puede enunciar los hechos. Ayer mencionó varios, por ejemplo, la importación de combustible bajo Solitur, la importación de llantas de otra empresa, un carro como de lujo como mercadería. Una maquila que solicitó importar 40,000 llantas. Exacto. Y una maquila dedicada a la manufactura. ¿Qué tiene que andar importando llantas? Exactamente. Entonces, toda esa información se le tiene que dar al Congreso para que entonces los diputados digan, bueno, a ver, ¿qué parte de esta ley es la que me cierra esa puerta con la que están metiendo combustible de forma indebida? ¿Qué parte de esa ley me está cerrando la puerta para ese caso de las llantas? ¿Qué parte de esta ley me está cerrando la puerta para que no metan un carro de lujo como que si fuera maquinaria agrícola? Y todos los casos que Marlon muy bien ha denunciado públicamente. Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer los diputados. Y a la par de eso, el análisis de la competitividad. A ver, ¿qué partes de esta ley me van a ayudar a hacer más atractivo el país para que vengan los inversionistas? ¿Realmente me conviene eliminar todos los regímenes anteriores? ¿No será suficiente con mejorar los controles en los regímenes anteriores para que no perder competitividad y ofrecer un abanico más amplio de opciones a los inversionistas? Esa es la lógica con la que se tiene que discutir esto. Eliminemos por completo, Renato, los temas de emotivos, porque yo sé que indigna cuando uno escucha los casos de abusos, pero no podemos permitir que esa indignación nos nuble la capacidad de análisis con los aspectos competitivos del país. Tenemos que analizar ambas cosas, cómo eliminar los abusos y cómo mejorar la competitividad del país. Mira, fíjate que yo tuve un debate en privado ayer mientras estábamos en una pausa comercial con Marlon, porque le preguntó, Marlon, ¿y qué pasó con el monotributo? Le digo, porque te quiero decir algo. Sí siento que hay funcionarios que están prejuiciados contra los grandes empresarios del país. Sí. Marlon ayer me habló de un importante banquero. Mira, me dice, te quedas sorprendido de los ingresos personales de ese hombre, dice. Si yo creo que vos ganas más que él, dice. ¿A dónde quiero llegar? Porque esto no lo hablé con él, ya te voy a contar lo que hablé con él. Entonces, creo que hay un prejuicio contra los grandes empresarios de algunos funcionarios. Pero yo digo, si esos grandes empresarios muchas veces trabajan al margen de la ley y cometen ilícitos, ¿qué corona tienen para no llamarle la atención o para sancionarlos? Así es, hay que castigarlos. Hay que castigarlos. Claro. Hay que castigarlos. Así es. ¿Por qué llegamos a esta plática? Porque le digo, Marlon, ¿y el monotributo? Le digo, ¿qué pasa que no lo aprueban? No, me dice, esa es una ley regresiva, me dice. Aquí a quien hay que sacarle pisto es a los grandes, a los que abusan. Pero a los que abusan hay que sancionarlos y hay que obligarlos a que paguen los impuestos que les corresponde. Y en eso estamos todos de acuerdo, Renato. Cada quien tiene que pagar lo que le corresponde, pero tiene que ser desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista ideológico ni emotivo. Totalmente de acuerdo. Porque vos tenés, digamos, actualmente, ¿qué es lo que te establece la ley? La ley te establece que vos tenés que pagar un impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es del 25%. Y hay otros impuestos adicionales, pero centrémonos solo en la renta. Entonces, ese impuesto sobre la renta ya te hace que el que más tiene más pague, porque no es lo mismo que Pedro Barquero o Renato Álvarez paguen el 25% de sus ingresos, que paguen el 25% de sus ingresos personas que tienen empresas enormes que venden cientos de millones de lempiras al año. Entonces ya ahí tenés un tema. Ahora, el otro tema también, la recaudación en el país es principalmente por el impuesto sobre ventas, pero también el impuesto sobre ventas lo pagamos todos por igual, pero el que más tiene más consume. O sea, no es lo mismo lo que consume una persona que gana salario mínimo o menos, porque en este país tristemente hay mucha gente que gana menos del salario mínimo, que lo que tú o yo que ganamos más que el salario mínimo podemos consumir. Entonces, igual las personas entre más tienen, más consumen y más contribuyen también a ese impuesto sobre venta. Ahora, ese es un tema. Otro tema es personas que maliciosamente evaden el fisco.
esas personas merecen que se les caiga con todo el peso de la ley, independientemente de quién sea, qué tenga o qué contactos tengan. Porque históricamente aquí ha habido impunidad en todo sentido. Ha habido impunidad en ese aspecto, por ejemplo, de la corrupción, porque eso es corrupción, de la evasión fiscal, del contrabando, y todo eso hay que combatirlo fuertemente y asegurarnos que cada quien pague lo que le corresponde pagar. Pero ese es un tema de control. La ley ya te establece muchos elementos con los que puedes controlar. Ahora, si el SAR está haciendo un llamado a la sociedad en general a través del Congreso ahora, porque ya el Ejecutivo lo pasó, diciendo, señores, necesito este set de herramientas nuevas para poder ejercer mejor mi función, claro que merece un análisis eso para ver realmente si esas herramientas le van a dar a él lo que necesita para ejercer una fiscalización más eficiente y poder cobrar lo que corresponde, pero cuidando lo que es el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso para asegurarnos que no se cometa una injusticia, porque nadie es infalible, todo el mundo puede cometer errores, así como se pueden cometer errores en el gobierno, también se pueden cometer errores en las empresas, así como pueden haber personas malintencionadas en el gobierno, así también pueden haber personas malintencionadas en la empresa privada. Entonces tenemos que tener un cuidado de hacer las cosas bien, y el tema es que no se le puede dar a nadie carta abierta, ni se le puede dar carta abierta a las empresas para que hagan lo que quieran, pero tampoco le puede dar carta abierta al gobierno para que haga lo que quiera, porque en cualquier lado pueden haber abusos, claro, y pueden haber atropellos en contra del resto de los ciudadanos. Entonces, esos equilibrios, Renato, son importantes. Sí. Por eso es que no nos podemos ir a los extremos. No podemos ser extremistas y no podemos dejarnos arrastrar por ideologías y mucho menos por odio, porque el odio te nubla la razón. El odio te nubla el pensamiento y te evita que puedas pensar técnicamente. Yo conozco mucha gente brillante, Renato, pero por ideologías raras no les permiten usar esa brillantez para poder plasmar las cosas de forma adecuada. Mira, no terminé de contarte, entonces, porque yo insistía con el monotributo. No sé si has leído un informe, lo que pasa es que no recuerdo qué institución hizo el estudio recientemente y proyectó cuánto el país debería percibir, cuánto el gobierno debería percibir si aquí hubiese monotributo. Sí. Entonces, Marlon me cortó de tajo, me dijo, no, hombre, eso es un impuesto regresivo. Renato me dice, ¿cómo le vas a cobrar un monotributo a una persona que tiene ingresos de 1.500 lempiras? Es que a esas personas no le vas a cobrar, exacto, Marlon, le digo yo. Pero entre esas personas hay un montón de gente, exacto, que maneja cantidades millonarias, exacto, Marlon, pero cobijados en que sus negocios están en los mercados y que es pobre, ni siquiera un monotributo paga, Marlon. A esa gente hay que obligarla a un monotributo, porque esas personas requieren de hospitales públicos, exacto, requieren de educación pública, y aún teniendo bastantes recursos. Y mira, un porcentaje alto de la economía es informal. Y por supuesto, ahí están los micros, que a los micros, por supuesto, no hay que cobrarles nada. O sea, si ellos tienen economía, tienen menos que economía de subsistencia. Hay gente que come salteado, a ellos sería inhumano cobrarles algo. Pero hay negocios de cientos de millones de lempiras al año informales que no pagan ni un centavo de impuestos, Renato. Los hay. Entonces, atrás de eso es que hay que ir. Atrás de esa informalidad que sí tiene capacidad de pagar algo. Nosotros no podemos seguir en el país con apenas... No recuerdo si el último dato eran como 300,000 contribuyentes al Estado. Oye, somos un país de 8 o 9 millones de personas. Mira, si no le quieres cobrar impuestos sobre la renta a los maestros, oblígalos a que paguen un monotributo. Si hay maestros con 3 trabajos, devengando salarios públicos, sí, y con buenos salarios, y no pagan impuestos sobre la renta. Oblígalos a que paguen, aunque sea un monotributo proporcional a los ingresos que tienen. Y otra cosa importante, tenemos una pequeñísima cantidad de personas que pagamos impuestos en este país. O sea, no recuerdo el último dato, pero creo que son alrededor de 300,000 RTNs que estamos pagando impuestos en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros ampliamos la base tributaria, nos van a poder cobrar menos a todos. O sea, si nosotros parte de esa informalidad la pasamos a la formalidad, entonces vamos a poder bajar el impuesto sobre ventas. Ya no va a ser necesario que siga siendo el 15%, podemos regresar a 12 o inclusive a menos. Ya no va a ser necesario que tengas el impuesto sobre la renta en 25 o que tengas el impuesto solidario, eventualmente lo vas a poder reducir también. Entonces, sí es del interés del país que ampliemos la base tributaria para que todo el que pueda pagar impuestos lo pague. Nuevamente, las personas que tienen economía de subsistencia, obvio, no, porque no, sería inhumano. Pero hay personas que tienen ingresos buenos, que sí pueden aportar para el desarrollo del país, que no lo están haciendo.
de todo tipo de personas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar también eso. Entonces, esta reforma tributaria también tiene que analizar esos aspectos, ¿me entendés? ¿Qué vamos a hacer para ampliar la base tributaria para que nos puedan bajar los impuestos a todos los que ya estamos pagando impuestos? Un tema importante, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, aquí esa frase que se ha hecho muy famosa que dicen, los pobres pagamos más. No es cierto, si una persona que gana menos de 15,000 lempiras al mes no paga impuestos. El impuesto sobre la renta empieza a partir de 15,000, 16,000 lempiras de ingreso. Entonces, y eso es correcto, así tiene que ser. Y es más, si ampliamos la base tributaria podemos subir ese piso con el cual se empieza a tributar. Entonces, con todos esos elementos hay que jugar para hacer algo más justo. Entonces, si logramos conseguir más contribuyentes, vamos a poder decir, ¿saben qué? Las personas que menos ganan no van a pagar, como ya es, de 15,000, 16,000 para abajo, pero tal vez lo podemos subir a 18,000, tal vez lo podemos subir a 20,000 y al mismo tiempo bajar el impuesto sobre la renta de la venta de 15 a 20 y también bajar la renta, pero todo eso va a pasar hasta que amplíes la base tributaria. Otro tema importante también, este proyecto se ha vendido dando la impresión de que todos los 40,000, 50,000 millones de lempiras al año que se dan en exoneraciones van a pasar a ser tributos y que con eso entonces ahora sí vamos a tener educación, sí vamos a tener salud, sí vamos a tener escuela. No es cierto. Una buena parte de eso es lo que es la exención a la canasta básica y eso no se va a tocar. Ahí ya estás quitando la mayoría de ese dinero. Otra parte es para las ONGs y las iglesias y eso tampoco se va a quitar. Y otra parte es de las empresas. Y es una parte, digamos que porcentualmente menor que los elementos que te mencioné anteriormente, pero la parte entonces que queda de las empresas tampoco la vas a recaudar porque se les está dejando de manera correcta el derecho adquirido. Entonces realmente no es cierto que esto te va a generar una recaudación que te va a ayudar a resolver los problemas del país. No es cierto. Hay que analizarlo bien y decir, bueno, señores, de estos 40,000, 50,000, 60,000 millones de lempiras que son las exoneraciones al año, realmente cuánto vamos a recaudar a raíz de las decisiones que se van a tomar en esta ley y te vas a dar cuenta que no es mucho. Mira. Entonces, todos estos aspectos técnicos es importantísimo que se analicen con los números en la mano para poder entonces decir, esta es la decisión, este es el impacto. Este es otro escenario, este es el impacto. Y que los diputados entonces puedan ver diferentes escenarios, diferentes opciones, con los números, con los impactos cuantificados y en función de eso tomar decisiones. Pedro, ¿cuántas son las personas naturales y jurídicas que pagamos impuestos sobre la renta en Honduras? Aproximadamente. Tengo entendido que son alrededor de 300,000, si mal no recuerdo. 300,000 personas. Sí. 300,000 personas que pagamos impuestos sobre la personas renta. Y empresas, o sea, contribuyentes. Sí, personas naturales y jurídicas. Sí, correcto. Mira, y tengo que decirlo porque es mi forma de pensar. Y le traslado mi pensamiento a Pedro para reflexionar sobre este tema y siempre sobre la ampliación de la base tributaria. Yo soy de los hondureños que creo que debe ampliarse la base tributaria, crear el monotributo y estar conscientes que hay miles de hondureños con ingresos escuálidos, raquíticos, que no podrán pagar impuestos sobre la renta y que hay que auxiliarlos, hay que ayudarles, pero hay otros que sí pueden, pero que se cobijan en la informalidad para no pagar impuestos. A ellos hay que sacarles monotributo. Pero nuestros políticos, creyendo que van a perder votos, no se han atrevido a aprobar el monotributo. ¿Y qué pasa? Que un grupo de personas naturales y jurídicas, pero aquí me voy a quedar con las personas naturales, que somos clase media, cargamos con los impuestos y se los digo algo. Yo les pongo un ejemplo. Desde que pagaba 500 lempiras en energía eléctrica, ahora que pago 4,000 lempiras, viviendo en la misma casa de una colonia de clase media, donde todos tenemos que trabajar, nos acostamos tarde porque salimos de trabajar tarde, nos levantamos temprano porque hay que venir temprano, estamos todo el día pendiente de nuestro trabajo porque somos responsables. Estamos pendientes de educar a nuestros hijos, de alimentar a nuestros hijos, de suministrarle abrigo a nuestros hijos. Estamos pendientes de auxiliar a nuestra familia cuando tiene problemas. Esa es clase media. Y todos los golpes son contra esa clase media. Y de 500 lempiras, en la misma casa, con los mismos televisores, con los mismos focos de la luz, 4,000 lempiras de energía. O sea que si a los generadores térmicos le dicen, ahora tienen que pagar ustedes impuestos por importar combustibles para generar energía térmica.
Ellos no se van a quedar con el golpe. De alguna manera eso yo consumidor. tengo que pagarlo. Sí. El golpe viene para mí, viene para todos. Pero bueno, dice Marlon, no, el dinero que recaudemos de esos impuestos va a servir para subsidiar. Y ya sabemos hacia dónde va el subsidio. ¿ves? No va hacia nosotros. Lo tienen que aclarar. Sí, No lo va tienen que hacia aclarar. nosotros, a nosotros solo nos golpea el Estado, solo nos golpea con el Estado. Mismos salarios, más impuestos, inflación, es la clase media, es la clase media. Si la clase media está entre las 300,000 personas naturales y jurídicas que pagan impuestos sobre la renta. Miren, yo estoy consciente, por favor, porque yo sé que estos temas te generan mucha animadversión en alguna gente que piensa con espíritu populista. No, hay miles de hondureños que no pueden pagar impuestos, sobre la renta. Pagan el impuesto sobre venta, claro que sí, pero la renta no pueden y uno está consciente de eso. Pero hay otros que sí pueden. Hay otros que sí pueden. Amplíen la base tributaria. Y no solo porque crean que van a perder votos y popularidad entre los que menos ingresos tienen, dejan de cobrar el monotributo. Mira, la institución que el otro día sacó el estudio, no la recuerdo, creo que fue la ASJ. Si tienen el informe, envíenmelo. De cuánto el país podría percibir más para que doña Xiomara mejore los hospitales, mejore las carreteras, mejore las escuelas. ¿Cuánto podrían percibir más si cobraran el monotributo? Y con esto finalizo. Eso es importante y también el otro tema es mejorar la fiscalización en cuanto a la evasión y al contrabando. Eso también tiene que mejorar. Te pongo un ejemplo. Cuando a mí me tocó comenzar en la Secretaría de Desarrollo Económico, me tocaron la puerta los amigos de la ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales, y me llevaron un análisis en donde nos demostraron que el gobierno pierde entre 2.000 y 3.000 millones de lempiras por la no recaudación de impuestos como consecuencia del contrabando de licores y cigarrillos. Inmediatamente hicimos un equipo interinstitucional, invitamos a aduanas, invitamos al SAR, Policía de Fronteras, etcétera, 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 y se conformó un equipo interinstitucional para poder atacar ese tema. Se recibieron capacitaciones para poder identificar cuál es el producto contrabandeado y cuál es el que no, y se han hecho varios operativos ya y se ha estado dándole golpes duros al contrabando. Entonces, esa es otra manera también de mejorar la recaudación tributaria, cumpliendo con la ley, reduciendo lo que es el contrabando. Y obviamente también para la evasión fiscal, que son elementos que Marlon estuvo mencionando, bueno, ha estado mencionando en los últimos días, que él está pidiendo algunas herramientas en esta nueva ley. Pero, nuevamente, hay que asegurarse de que esas herramientas, primero, ayuden a la correcta fiscalización, pero que también respeten el debido proceso. Y con esto sí termino el segmento porque tengo que ir a la primera pausa comercial. Mira, cuando uno paga impuestos, cuida más lo del Estado. Claro. Mira, cuida más lo del Estado. Claro. Cuando uno no paga ciertos impuestos, no le importa lo que es del Estado. Aunque esa persona como persona humana sea uno de los elementos del Estado. Mira, ¿sabes qué me duele a mí? Cuando miro en las carreteras de Honduras, carreteras nuevas o recién pavimentadas, recién reconstruidas, cuando miro el asfalto debilitado por la quema de llantas. Tú sabes que hay lugares donde queman llantas 8 horas diarias en una toma, por ejemplo. ¿Cómo queda el asfalto después de 8 horas de estar quemando llantas? Destruido. Debilitado, destruido. Digo yo, ¿cómo es posible? No les duele que con dinero público que es de nosotros reconstruyeron esta carretera, pavimentaron esta carretera al servicio de todos, de pobres, de ricos, de negros, de mestizos, de lo que sea. Y como hay gente que no le importa después de 8 horas ver que queda destruido, debilitado el pavimento por una protesta, que tienen derecho, pero no de destruir lo público. Generalmente solo destruimos lo público cuando ni siquiera hemos puesto un centavo para eso. Miren, son reflexiones, son reflexiones. Es falta de amor al país, Renato. Son reflexiones, sí. Debemos cuidar. Si yo sé que con mis impuestos, con el impuesto sobre venta, con el impuesto sobre la renta, el Estado arregla escuelas, techos. Mira, esto es en vivo. ¿Dónde es esto? Mira, ahí es concreto hidráulico. Seguro hace algunos meses les pavimentaron esa calle.
Pero bueno, ese es concreto hidráulico, ese es más difícil que se debilite. El asfalto se debilita con temperaturas altas si estás 8 horas quemando llantas. Hay gente que no le importa ver la obra pública destruida, aunque sea con nuestros propios impuestos. En la medida que todos contribuyamos a que este país crezca y mejore económicamente, nos va a importar más lo nuestro y vamos a cuidar más las obras públicas. Y aparte de eso, Renato, también está la imagen que estamos mandando al mundo. O sea, nosotros no estamos mandando una imagen buena al mundo. O sea, la imagen que estamos mandando es que los problemas los resolvemos con fuego en la calle. Esa no es la manera de resolver los problemas. Los problemas se resuelven dialogando, se resuelven de forma civilizada. O sea, todo mundo tiene derecho a la protesta siempre y cuando tenga un reclamo legítimo, pero no debería de ser aceptable ni hacer daños a la propiedad pública, como en este caso que se está quemando ahí, aunque es concreto hidráulico, pero siempre hay daño. Y tampoco debería de ser permitido obstaculizar la libre circulación de las demás personas. ¿Por qué ahorita, por lo menos en pantalla, estoy viendo, no sé, tal vez un grupo de, ¿qué? 5 o 10 personas. ¿Y cuánta gente está ahí en fila? Sí. Renato, ¿Y por qué decenas de personas en fila, mira, solo porque hay 5 personas ahí sí, quemando llantas. Entonces, no podemos permitir que estos pequeños grupos de personas atropellen los derechos de cientos y miles de personas que tienen el derecho a circular libremente en nuestro país. Y encima de eso, también nuevamente volvamos al tema de la inversión. ¿Qué pasa con los inversionistas, Renato? Si vienen aquí y lo primero que hacen es ver, tratan de llegar a un lugar y se dan cuenta que hay una atómica, están quemando llantas, etcétera. Ey, estamos ahuyentando la inversión, Renato. Mira, Pedro, y te va a causar no gracia, sino molestia. Mira, ¿sabes por qué están protestando? Ajá. Esto es en la salida oriente. Ok. Son los fleteros. ¿Cuáles son los fleteros? Los que se estacionan a las orillas de las calles para transportar cualquier producto. Mira, ¿qué sucede? Tú arreglas, esta calle recién la han arreglado. ¿Sí? Mira, sí, la ampliaron. Aquí solo amplías una infraestructura de estas y ya vas a ver en las orillas de esa calle camiones estacionados, economía informal, que solo dejan un carril donde uno tiene que esperar para que la otra persona que conduce un vehículo pase para luego pasar uno. Entonces están molestos porque la municipalidad, entiendo, los desaloja para que haya tráfico vehicular fluido, los fleteros. Entonces vienen y como los desaloja la policía, porque no les permite que se estacionen en las orillas de la calle, se toman la calle, queman llantas, impiden el paso y ves los espectadores. ¿A quiénes ves de espectadores ahí? La policía. La policía viendo. Miren, los policías de Honduras van a padecer de los pulmones en los próximos años porque solo se dedican a absorber humos en esas calles. Oh, hay que poner orden, Renato, en Mira. estas cosas. Yo recuerdo, yo no sé si tú recuerdas, pero antes de Semana Santa creo que había salido la noticia de que ya se iban a prohibir este tipo de cuestiones y que se iban a tomar medidas fuertes en contra de las personas que obstaculizaran el paso. Pues lo que esperamos todos los hondureños es que Denunciarlos en el simplemente Ministerio rápido. Público. Sí, De Casa de Gobierno salió sí, eso. pero hay que hacerlo La presidenta ya. les dijo, sigan el protocolo, Exacto. denuncien a estas personas en el Ministerio Público. Yo no Exacto. quiero que lo repriman. Si nadie aquí está apoyando una acción desproporcional de la policía contra estas personas, no. Pero ¿cómo va a avanzar el país? ¿Cómo va a avanzar el país en estas condiciones? ¿Cómo va a avanzar el país? Tenemos derecho. Él sabe que no hay cosa al país. Mira, tienen derecho a trabajar, yo reconozco eso, tienen derecho a trabajar. Entonces, municipalidad, consensúen con ellos un sitio donde se estacionen los vehículos para hacer los fletes. El problema es que si se estacionan en las orillas de las calles, lo que hacen es impedir el tráfico vehicular. De nada sirve arreglar las calles en Tegucigalpa. Si cuando las arreglas, ¿para qué sirven? Para estacionamiento. Para estacionamiento. Y sigue el mismo problema del tráfico. Es que hay que hacer una reingeniería cerebral en Honduras. Yo escucho a las personas que dicen ahí, tenemos derecho. Claro que tienen derecho al trabajo, eso no se les niega. Entonces la autoridad
consensúe con ellos, trabaje con ellos en crear estacionamientos y sitios donde aparcar los vehículos para hacer los fletes. Pero si arreglamos las calles solo para que sirvan de estacionamiento, seguimos en el mismo problema de tráfico vehicular en la capital. Esos son los conceptos erróneos en que estamos los hondureños y que no nos permiten superar la pobreza y estar siempre a la saga del mundo. Miren. Mira, ahí un... Señora, señora. Entonces, Aldana, si usted es el de la decisión, que nos parece una buena decisión, antes de tomarla, ¿qué deben hacer? Hablar con las personas que tienen derecho al trabajo, que tienen sus camioncitos, que viven del flete y ubicarlos en un lugar determinado, pero no en las calles que han sido habilitadas y en las que se ha invertido para tráfico vehicular. Solo es de hablar, de ponernos de acuerdo, de poner orden, cada quien ser consciente de sus derechos y de sus deberes, pero no querer todo al molote, en el desorden. Así nunca vamos a salir de esta pobreza que ya nos avergüenza. Vamos a la pausa y seguimos con el exministro de Desarrollo Económico hablando sobre este proyecto de ley de justicia tributaria. Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias a todas las personas que han compartido su opinión en base a lo expuesto en el debate de esta mañana. Les recuerdo a nuestras redes sociales @Frente a Frente HN y nuestro número de WhatsApp 9773-6065. A través de Twitter, Henry Smith comparte: no es la maquinaria, los productos empleados para hacer producir el campo son carísimos, la comida será carísima y la mano de obra seguirán siendo chapines y nicas. Mejoremos el ambiente del sector cafetero. El café es uno de los productos más exportados según la FAO. David Gómez comparte: excelente presentación, clara, me parece que la clave está en los controles, deben de ser de calidad y ética y dar seguimiento a las lecciones aprendidas y corregir en la siguiente revisión. Saludos desde Danlí. Como hacen en Brasil, el ICEFI, mira que el ICEFI dice, lo ideal, dice, no es derogar de un solo estos regímenes, sino cada año evaluarlos y ver cómo se fortalecen, o los que no dan resultados, eliminarlos, pero hacerlo de manera gradual, como lo hacen en Brasil. Y lo maneja el ICEFI, ese es el punto de vista del ICEFI, a donde pertenece el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino. Luz, con más mensajes. Melanie Pineda comparte: Barquero es un buen ministro, lastimosamente él cree mucho en empresa privada. Doctor Franklin Anariba, tema a debatir: reducción de la masa burocrática del gobierno central. Tiene que ir de la mano con una reforma tributaria y ampliación de la base tributaria, además de la reducción del impuesto sobre ventas, de acuerdo con la exposición de Pedro Barquero en este tema. Más mensajes: bien sabía don Pedro Barquero que no iba a funcionar con este gobierno de Libre. Pregúntele si hay más funcionarios de este gobierno que pronto renunciarán igual que él lo hizo. Rosario Fuentes: lastimosamente Barquero se inclinó más con los empresarios que con el pueblo. Albert comparte: Renato, para oxigenar el diálogo con Pedro Barquero deben de analizar que todos los profesionales médicos, ingenieros, arquitectos, consultores no extienden facturas y cobran en efectivo. Abordar que el mal uso de exención y exoneraciones están blindadas por más de 30 años. ¿Comentarios sobre eso, Pedro? Sí, después de que termine, Lucecita, de leer los mensajes. Okay. Alejandra Salmerón: necesitamos a la ley de justicia tributaria, las empresas deben de pagar, nunca han tenido consideración con el pueblo hondureño, así que se debe luchar por un sistema empresarial justo. David Castillo: todo mundo sabe que Pedro es empresario y desde ahí pierde credibilidad en sus argumentos, y más cuando ha mencionado la palabra odio e ideología. Más de 30 veces él va a defender los intereses de los empresarios porque él es empresario. David, con todo respeto, respetamos tu criterio. Todo el mundo sabe que Pedro es empresario y de ahí pierde credibilidad. Ser empresario es perder credibilidad, David. ¿Cómo se mueven las economías, David, si no es con capital privado? La inversión pública es siempre, en cualquier país, es menor que la privada.
Me parece que ese es un concepto y hay que decirlo sin miedo, profesarlo y explicarlo. Así como estás planteando, David, estás diciendo que ser empresario es ser falto de credibilidad. Pero por favor, David, el micro que es empresario no tiene credibilidad en Honduras. El mediano que es empresario no tiene credibilidad por el solo hecho de ser empresario. ¿Cuál es la función del empresariado, David? Invertir, reinvertir, generar empleo, crear riqueza. David, es con la creación de riqueza que tú vas al hospital, escuela con todo y sus imperfecciones, que vas al San Felipe con todo y sus imperfecciones, que vas a la escuela pública con todo y las imperfecciones, que vas a la universidad pública con todo y las imperfecciones. La riqueza se genera en ese mundo de la economía, de la inversión, de la generación de empleo, de la exportación. Por favor, corrijamos estos conceptos, Honduras. Si seguimos equivocados con estos conceptos, hay razón de que estemos como estamos. Por favor, Luz. Pedro, la agricultura intensiva debe estar exonerada en su totalidad y gravar mediante catálogo la agricultura extensiva. El medio ambiente también es parte de la justicia tributaria. No vamos a tributar para dañar el ambiente. Continúe enviando sus comentarios a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Está promoviendo funcionarios del gobierno. Hasta hace 48 horas, este hombre estaba en el gobierno, era parte del engranaje. Hablaba con la presidenta Xiomara Castro, no digo que todos los días, pero tenía mucha cercanía con la presidenta Castro. Esa reflexión de la que te pregunté, Pedro, si te merecía algún comentario, ¿qué piensas? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es lo que estábamos hablando antes de la ampliación de la base tributaria. O sea, hay un montón de personas que tienen la capacidad de pagar impuestos y no los pagan. Hay un montón de profesiones independientes que todavía se tiene que mejorar mucho el control para que estas personas puedan facturar y contribuir al fisco de manera adecuada. Hay mucha gente que todavía no contribuye pudiendo contribuir. Y desde el gobierno no reflexionan sobre esto y no tratan de crear políticas en función de que todo mundo pague en función de sus ingresos, aunque sean profesiones independientes. No, porque no lo ves reflejado, por ejemplo, en el documento este de ley de justicia tributaria. Ahí no tenés ni un solo elemento que te ayude a este tema de la ampliación de la base tributaria. Lo que tenés ahí son, digamos que algunos esfuerzos para poder disminuir la evasión con los que actualmente tributan. Pero yo no veo en esa ley, a menos que esté equivocado y que alguien me haga ver lo contrario, pero yo no veo ahí ningún intento de ampliar la base tributaria, cosa que es fundamental en el país, pero fundamental en el país. Reflexióname un poquito, te digo un poquito de breve, sobre estos conceptos que yo escucho en algunos hondureños. Tú leíste ese mensaje, sí, que para la persona que escribió, empresario es sinónimo de ausencia de credibilidad. No, eso es un error, mira, y ese es precisamente, mira, ojalá que nosotros como país no sigamos cayendo en esa ideología equivocada, porque al final de cuentas, mira, los principios y los valores son independientes de tu condición social. Vos podés tener una condición social alta, media o baja, con principios y valores o sin principios y valores. O sea, hay personas buenas y malas que son empresarios, hay personas buenas y malas que son trabajadores, hay personas buenas y malas que van a las iglesias, hay personas buenas y malas que van a los bares. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cada persona tiene su set de valores y de principios, independientemente de qué se dedique desde el punto de vista de generación de ingresos, sea profesional, sea un trabajador o sea un empresario. Entonces, esas distorsiones le van a hacer mucho daño al país. Y lo que más me preocupa es que esas ideologías se están inclusive saliendo hasta de algunos pocos funcionarios públicos. Y digo pocos porque realmente son pocos. Eso no refleja el pensar de la mayoría de los funcionarios del gabinete. Y más importante, no refleja la forma de pensar de la presidenta. Yo, Renato, todavía tengo una buena relación con la presidenta y todavía tengo comunicación con ella. Y yo sé, y te lo digo con el 100% de certeza, que ella no está de acuerdo en que en Honduras haya una lucha de clases, en que en Honduras haya una confrontación entre el gobierno y cualquier sector, llámese empresa privada o llámese como se llame. Ella no está de acuerdo con eso. Ella lo que quiere es dirigir los destinos de este país durante estos 4 años que le corresponde de la mejor manera, gobernando de forma justa para todos los hondureños. ¿Has hablado con ella en las últimas 48 horas? Y eso es algo, chateé con ella ayer. Y eso es algo, Renato, que mucha gente en el gobierno no ha entendido.
Y yo espero, por el bien de Honduras, que lo terminen de entender, que realmente digieran la filosofía con la que quiere manejar el país la presidenta y que se trabaje en función de eso. Entonces, mira, aquí desde estos medios hay que dar lecciones elementales. El 82% de los tributos del país surgen del sector privado, ¿no? La generación de empleo. ¿En qué porcentaje contribuye el sector privado hondureño con la generación de empleo? Es que te voy a decir una cuestión, Renato. El sector privado es amplio, o sea, el sector privado te abarca el sector formal y el sector informal. Claro, entonces prácticamente el sector privado es toda la generación de empleo. Es absolutamente toda la generación de empleo, porque ahí está incluido el formal, el informal, entonces, el micro, el pequeño, el mediano, el grande. Mira, pregunto estas cosas elementales, Pedro, para que entienda la población, que el vecino que tiene la chiclera, que el zapatero, el dueño de esa zapatería que tiene 3 empleados, es empresario. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vas a tildar de falto de credibilidad? De mañoso. Sí. Esos conceptos tienen que borrarlos. El fontanero que está en la calle ahí por el Sana esperando que alguien lo... Ese es un empresario también. El dueño de la pulpería que genera 3 empleos. Sí. Por favor, esos conceptos debemos tenerlos claros. Sí. ¿Qué es esos sentimientos de odio que hemos acumulado desde hace algunas décadas? No nos nublen, no nos nublen. Todos, Renato, todos, absolutamente todos cumplimos un papel importante en el país. Los trabajadores, los empresarios, y aquí nadie es ni más ni menos que nadie. Todos somos exactamente igual de importantes. En este programa, todo el mundo es igual de importante. Los señores de la Cámara, vos como conductor, los que están allá manejando las máquinas en producción. Si cualquiera falta, el programa no funciona bien. Lo mismo en el país. En el país necesitamos trabajadores, necesitamos gobierno, necesitamos militares, necesitamos policías, necesitamos iglesias, necesitamos empresas, y todos cumplen una función. Y no por la función que cumplen los vamos a discriminar o vamos a sentir que son más o menos que cualquier otro que cumple otra función. O sea, realmente es que está totalmente fuera de toda lógica. Mira, Pedro, yo quiero pedir disculpas porque cometí una inexactitud con un comentario que hice hace poco en esta amena conversación que tengo hoy con Pedro Barquero. Las personas que estaban quemando llantas en ese concreto hidráulico, porque puede ser asfalto también, están atentando contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque aunque en menor grado, cuando ellos compran algún producto exento del pago del impuesto, ahí no pagan impuestos, pero seguro que compran productos que no están exentos del pago del impuesto y entonces pagan impuestos sobre venta. Y es de esos impuestos que hasta ellos mismos pagan que se construyen estas obras, como mejorar una carretera, ampliar una calle, y cuando ellos vienen y queman y debilitan el pavimento, están atentando contra sus mismos recursos, porque esas obras se construyen con impuestos. Entonces, es lo que quería decir. Si aquí todo el mundo pagamos impuestos, todo el mundo pagamos impuestos, solo que el impuesto sobre la renta lo pagamos 300,000 personas naturales y jurídicas aproximadamente, pero después que este es el mayor impuesto, todo el mundo pagamos impuestos sobre la venta, ricos, pobres, ingresos medios. Entonces, cuando uno comienza a hacer esas cosas y a deteriorar obras públicas, está atentando contra su propio dinero. Porque del dinero que uno paga de impuestos es que el Estado construye esas cosas. Esos son los conceptos que por favor debemos internalizar los hondureños. Quiero que nos refiramos a esto, Pedro. Sí. Mira, estos son los regímenes especiales que van a ser derogados. Las exoneraciones eliminadas. Si podemos tener en pantalla. Me voy a valer de esta publicación interesante del Heraldo. Ayer lo resumió aquí Marlon Ochoa, pero hoy lo tengo aquí a mano. Esta es una publicación del Heraldo. Las exoneraciones eliminadas serán la ley de zonas libres, la ley del régimen de importación temporal, RIT, la ley de fomento agropecuario. Vamos a ver si puede aparecer en pantalla rápido eso. ¿Cómo no? Si está activo. La ley de promoción a la generación de energía eléctrica con recursos renovables, la ley de fomento a los centros de atención de llamadas y tercerización de servicios empresariales,
la ley de fomento al turismo, la ampliación de beneficios fiscales para la zona libre turística del departamento de Islas de la Bahía, Solitur, la ley de promoción y fortalecimiento del mercado de la industria eléctrica, la ley de promoción de la alianza público-privada, la ley para la promoción y protección de las inversiones. Todo esto quedará derogado. Quedará derogado. Te quiero hacer un comentario de eso. Yo creo, Renato, que ahí se está tomando el camino fácil. ¿Por qué el camino fácil? Porque es más fácil decir, hey, esto no sirve, votémoslo. Es más difícil sentarse, analizarlo, verlo punto por punto, corregir lo que hay que corregir, mejorar lo que hay que mejorar y dejar algo potenciado. Eso es más difícil, toma más tiempo, toma más diálogo, pero es lo que más le conviene al país y es lo que más necesita el país. O sea, se debe de sentar un equipo de trabajo multidisciplinario, interinstitucional, con gente de sociedad civil, con gente del gobierno, etcétera, para analizar cada una de esas leyes, artículo por artículo, para ver cuáles son las mejoras que se necesitan para que funcionen bien. Te pongo el ejemplo, Solitur, en las Islas de la Bahía. Hay muchísimas empresas que trabajan bajo ese régimen. Muchísimo empleo se genera bajo ese régimen. Y solo porque hay una empresa que está importando combustible y que posiblemente esté haciendo algo indebido, le vamos a quitar el derecho a todos los demás. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que las cosas hay que irlas mejorando continuamente, pero no descartarlas sin el análisis correspondiente y sin la socialización correspondiente. Entonces, nuevamente, el ejemplo que te ponía ayer el señor de Guatemala con lo de Brasil, eso es lo que deberíamos de estar haciendo, Renato, teniendo equipos de técnicos, de profesionales, sentados analizando cada una de estas cuestiones, no con el objetivo de eliminarlas, con el objetivo de eliminar los abusos y decir, a ver, ¿qué de esta ley me tiene abierta una puerta para que alguien delinca? Aquí está la puerta, bueno, cerrémosla, pero no le quitemos al país la oportunidad de atraer nuevas inversiones, de generar nuevos empleos, de traer más riqueza, solo por no querer sentarse a mejorar un elemento de una ley. Y los dos nuevos regímenes que se van a crear son el de incentivos a la inversión para el desarrollo RINDE y el de zonas francas administradas por la Administración Aduanera de Honduras. Yo creo que tienen buenos elementos, Renato, pero nuevamente, mira, todo tiene que pensarse en función de qué es lo que le conviene al país como un todo, al bien común y sobre todo al pueblo hondureño, porque lo que se necesita en este país es trabajo. Aquí hay algo que hay que entender. Estos temas se tienen que analizar en función de cuánto empleo nos van a generar o cuánto empleo nos van a dejar de generar. Ese debe ser la balanza. Entonces, el RINDE y el de zonas francas se tienen que comparar con los regímenes anteriores y se tienen que comparar con los regímenes de los países vecinos para que realmente sea un atractivo para la inversión. Pero si nosotros no sacamos cosas que sean competitivamente mejor que los vecinos, no vamos a salir adelante. Y te voy a decir algo, no es solo, Renato, comparar los regímenes de Honduras con los regímenes de los países vecinos, tenés que ir más allá. Nuestros regímenes tienen que ser más atractivos que los países de los vecinos. ¿Por qué? Porque aquí la energía te cuesta más del doble de lo que te cuesta en Guatemala, porque aquí la mano de obra te cuesta mucho más también que en otros países de la región, tenemos el segundo salario mínimo más alto, porque aquí los costos logísticos son más altos. Entonces, no podés pretender dar igual o menos beneficios e incentivos a la inversión cuando operar en Honduras es más caro. Entonces, necesitas ser un poquito más agresivo en el buen sentido de la palabra, con los atractivos a la inversión creativo. En una ley más creativo, una mejor palabra, ¿de acuerdo? Más creativo para poder compensar las falencias que tenemos en lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos vamos a quedar así toda la vida? Por supuesto que no. Tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Tenemos que mejorar también todos los temas tributarios y el presupuesto general de la República y avanzar en lo que es la simplificación administrativa y la competitividad. Pero por mientras eso pasa, tenés que trabajar con las herramientas que tenés a la mano y que tenés disponibles. Vos no podés decir, no, a ver, los inversionistas, esta es la sexta o la séptima opción que miran. Sí, pero las anteriores no las tenemos. Diferentes que tuviéramos las anteriores. Si tuviéramos energía barata, si tuviéramos costos de logística baja, si tuviéramos un Estado de Derecho fortalecido, si tuviéramos seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, entonces ahí yo te diría, no, el país tiene que depender más en estos elementos que en estos. Pero no tenemos estos elementos, entonces no nos queda de otra más que depender de esto. Inclusive, los mismos redactores de la ley están conscientes. ¿Por qué? Porque están haciendo dos regímenes especiales nuevos. Sí, sí. O sea, ellos saben que el país lo necesita.
Donde tal vez yo sugiero que se tiene que mejorar la cuestión es que no eliminen lo anterior, mejoren lo anterior. Métanle controles para eliminar los abusos y mejoremos los aspectos competitivos de lo viejo y de lo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar entonces? En el RINDE y en el de Zona Franca, Renato, apenas salgan y apenas la gente empiece a invertir, más de algún pícaro va a encontrar la forma de darle la vuelta y abusar, porque no vas a poder tener un sistema perfecto nunca. Entonces, nuevamente, ¿qué vas a hacer en ese momento? Ah, no, abusaron, entonces eliminemos el RINDE. No, igual ahora no tampoco. No eliminemos los regímenes que tenemos, eliminemos los abusos, no los regímenes. Artículo por artículo. ¿Cuáles son los abusos? X, Y, Z. ¿A dónde está la puerta abierta? Aquí. Bueno, cerrémosla. Eso es lo que tenemos que hacer. En el país tenemos 74% de pobreza, 54% de pobreza extrema. Apenas en un año, 3 meses que lleve el gobierno, es imposible avanzar mucho, pero sí se puede retroceder mucho. Y una medida equivocada en una ley tributaria nos puede hacer retroceder más. Entonces, ojo con eso. Pensemos en el pueblo hondureño y pensemos en realmente qué es lo que necesita el pueblo. El pueblo ahorita necesita trabajo, el pueblo ahorita necesita comer, el pueblo ahorita necesita poder tener suficiente dinero para poder comprar todo lo que cada día es más caro, porque tenemos un problema de inflación y no solo en Honduras, en el mundo. Entonces, esta ley tiene que ser diseñada en el Congreso en función de todos estos elementos. Si cometen el error, Renato, de no analizarlo bien y aprobarlo de una manera equivocada, las consecuencias van a ser muy negativas. Mira, y quien más va a sufrir es el pueblo hondureño, el más pobre. Nos interrumpimos la lectura de los nombres de los diputados que conforman esa comisión de dictamen. Hugo Pino como presidente, Silvia Ayala y Ramón Barrios. Ambos son abogados, no son economistas, ambos son abogados. Mario Segura y Samuel García, de los liberales, tampoco son economistas. Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras, no es economista. Alguien estará diciendo, ¿y es que solo economistas pueden estar en una comisión de esas para dictaminar un proyecto de justicia tributaria? Mira, debes tener formación. Te voy a decir una cosa, Debes Renato. tener formación. A la gente que piensa así, hay que preguntarle, bueno, y cuando estás enfermo, ¿vas al médico o vas al carpintero? O sea, uno busca las personas que se prepararon para eso. O sea, este es un tema económico. Entonces, yo te digo una cosa, a mí sí, la recomendación que daría viendo la conformación de ese equipo, obviamente yo recomiendo que se asesoren bien con economistas y que escuchen a los diferentes sectores. O sea, escuchen, a mí me dio mucho pesar que la socialización que se tenía que dar en el Poder Ejecutivo no tuvo la profundidad que tuvo que haber tenido. No fueron escuchados los diferentes sectores con la atención que debieron haber sido escuchados y no hubo ese intercambio que debió haber habido. O sea, nuevamente, en la abundancia del consejo está la sabiduría. Nadie es lo suficientemente perfecto como para decir lo que hice yo es perfecto. Nadie. Todo mundo necesita apoyo y todo mundo necesita consejo para poder mejorar lo que hace. Yo espero que esa forma de hacer las cosas no sea la forma en que lo van a hacer en el Congreso. Yo espero que en el Congreso escuchen a los sectores, a todos, absolutamente a todos, pero sobre todo a los técnicos conocedores del tema, a los economistas. Oíme, que se sienten con el Colegio de Economistas, que se sienten con la academia. Hay varias universidades de este país que tienen la carrera de economía, que se sienten con los decanos de las carreras de economía y que analicen técnicamente el tema y que no se dejen arrastrar con los temas emotivos que han jalado hasta el momento alrededor de esta ley. Sí. Tiene que ser una decisión técnica. Tenemos que sacar, Renato, la discusión emotiva y convertirla en una decisión técnica pensando en función del bien común, en función del pueblo hondureño, en función de los más pobres. Y para eso tiene que haber políticas públicas que dentro de esa ley que eliminen el abuso, pero que nos hagan más atractivos para atraer capitales para la inversión al mismo tiempo. Y complementan la comisión de dictamen Karen Martínez del PAC, Carlos Raudales de la Democracia Zelaya, y ya hablábamos de Jorge Zelaya, también diputado del Partido Nacional. Y mira, y todos ellos, Renato, son buenos profesionales en sus áreas. Todos son buenos profesionales en sus áreas y tienen buena experiencia de vida, pero la fortaleza de ellos, a excepción del doctor Hugo Noé Pino, no está en temas económicos. Claro. Entonces, por eso sí se tienen que asesorar bien. Miren, vamos a ir a la pausa comercial porque este proyecto también contempla reformas constitucionales. Reformas constitucionales que, como usted sabe, requieren de 86 votos calificados, 86 votos, mayoría calificada. Si ya está resultando complejo
encontrar 65 para la mayoría simple, peor encontrar 86 para la mayoría calificada. Vamos a hablar sobre estas reformas constitucionales que están dentro de este proyecto de ley de justicia tributaria. Me dicen que hay presidentes de las cámaras de comercio y de algunas zonas que están en comunicación con Frente a Frente. Esto será después de la pausa comercial. Atentos, estamos aquí con el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. ¿Sabes cuál es la pregunta que te tenía, Pedro? ¿Quieres que te la muestre? Y te la digo. Yo te conozco a ti desde hace varios años, cuántos debates hemos tenido internos. Me parece que sos un hombre con mucha formación y sos uno de los mejores pedagogos para explicar. El gobierno se pierde un pedagogo. El gobierno se pierde un gran pedagogo para explicar los temas. Por favor, lancémosla. La tenía, pero dije yo, no, aquí vamos a perder el tiempo en un debate que no es conveniente. Mejor nos vamos a meter de lleno al asunto de la ley de justicia tributaria. Pedro, fracasaste, pero bueno, que esa pregunta quede para una respuesta tuya en los próximos minutos. Pero claro, seguiremos con el centro de la temática, que es este proyecto de ley que ya está en el Congreso Nacional. ¿Qué te parece? Gusto, claro, excelente, gracias, claro, Pedro, por ser abierto. Volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Continuamos dando lectura a más de sus mensajes. Muy de acuerdo con don Pedro Barquero, los regímenes especiales y las exoneraciones no son malas cuando se utilizan de forma supervisada, ya que los inversionistas siempre tenemos con objetivo organizacional la generación de empleos dignos y es lo único que puede sacar a nuestro país del agujero en el que estamos. Damos lecturas a más mensajes. En un país donde tenemos más del 74% de pobreza, necesitamos más ingresos para el desarrollo de programas de apoyo. Los empresarios deben aportar pagando impuestos. La pobreza, la falta de empleo y demás males asociados terminará tocando la puerta de los que más tienen. Buen día. En Islas de la Bahía y en específico Roatán, el régimen de Solitur, zona libre turística, ha sido desde su creación de lo más abusivo, corrupto y totalmente creado para un solo sector. Nunca fue ni será un beneficio para la población. Totalmente de acuerdo que sea eliminado. Más mensajes. Si se cobra el ACPV, impuesto a los carburantes, número 1, el importador generador de energía térmica pagará más impuestos. 2, el generador simplemente le pasará una factura incluyendo ese costo adicional a la NE. 3, la NE tendrá que subir la tarifa para cubrir ese cargo adicional. 4, SAR dice que ese cargo adicional lo pasa como subsidio. 5, pero entonces los que pagamos la energía nos saldrá un porcentaje más caro, pues tendremos que cubrir ese ACPV que se cobró desde el punto 1. Siente, porque esos son ya de las 7:27 de la mañana. Es difícil que los leamos todos. Okay. El pago de tributos actual y futuro no se puede ver reflejados en cambios sustanciales en el país. Este dinero lo sustrae en la monarquía Zelaya Castro, que se están sangrando las arcas del Estado para cuando les toque salir corriendo en 2 años. El problema del Estado es la eficiencia. Más mensajes. Buen día, tengo una industria que depende del ICF, pero debido a la mafia que controla trámites tengo desde el 2018 que no puedo operar. ¿Cómo va uno a pagar impuestos si no hay producción? Primero produzcamos, generemos riqueza para luego pagar renta. Mira, y también Gilberto Ríos nos escribe, dice Gilberto, según Barquero, el defalco fiscal cometido contra el interés público durante más de una década es un reclamo emocional e ideológico. No he dicho yo eso, Gilberto. Yo lo que digo es que el análisis tiene que ser un análisis técnico. Y por supuesto que estoy de acuerdo que el defalco fiscal se tiene que castigar, se tiene que identificar y se tiene que castigar y se tienen que cerrar todas las puertas abiertas que han permitido los abusos, pero cuidando la competitividad del país, Gilberto, porque si el objetivo del gobierno es principalmente cubrir los aspectos sociales, entonces sin inversión no va a haber cómo poder sacar adelante la parte social. Y te voy a decir una cuestión, la inversión en algunos sectores, nos guste o no nos guste, requiere de incentivos fiscales porque así es como funciona el mundo, si no, no vas a poder competir.
Entonces, la única manera de eliminar los incentivos fiscales es si todos los países del mundo los eliminaran al mismo tiempo. Pero si nosotros nos ponemos a eliminar esas cosas, entonces simplemente los inversionistas tienen una enorme lista de países en donde todavía los van a seguir dando y se van a ir a otros lados y no nos van a generar empleo en nuestro país. Entonces, hay industrias que sí, obviamente hay que ponerles impuestos. Hay momentos en que se les pueden dar alivios fiscales para que recuperen su inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una derrama económica, o sea, a través de las compras, a través de los sueldos y salarios y a través de otro montón de cosas. Entonces, los impuestos no son la única manera en que las inversiones retribuyen a la sociedad. Hay muchas maneras. Y yo estoy de acuerdo, el gobierno tiene que recaudar más impuestos, por supuesto, pero para eso hay que ampliar la base tributaria. Estoy de acuerdo, el gobierno tiene que cobrar más impuestos, para eso hay que combatir el contrabando y la evasión fiscal. También estoy de acuerdo, pero también estoy consciente que se necesitan mecanismos de incentivos que nos ayuden a traer más inversión para poder reducir los niveles de pobreza. Y el mismo documento reconoce filosóficamente esa necesidad, porque está generando dos regímenes nuevos con incentivos fiscales. Entonces, el mismo gobierno reconoce, los mismos redactores de este proyecto de ley reconocen esa necesidad. Entonces, el tema es, hagámoslo bien, hagámoslo mejor, eliminemos los abusos, pero no sacrifiquemos el atractivo del país para poder generar empleos que las personas más pobres tanto necesitan. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Y aquí un empresario te manda un mensaje, Pedro. Considero que Pedro Barquero es un buen profesional. Como ministro creo que pudo haber hecho más en varios temas, en especial en lo referente al tema café, que representa el 40% del PIB agrícola. Muy poco asistió a reuniones de la Junta Directiva del ICAFE y Fondo Cafetero, que de acuerdo a la ley era obligatorio su asistencia, y desconozco las razones por qué no le quiso entrar a la supervisión de la comercialización del café. 30.000 millones de lempiras al año, que también de acuerdo a la ley tenía que hacerlos. Te voy a Saludos, contestar, es un empresario. Te voy a contar Freddy eso. Pastrana, Sí. desde el Oriente, creo que me escribe Pedro. ¿Qué tal si me lo respondes después de la pausa? Con gusto. Porque estoy un poquito atrasado con las pausas y cantidad de mensajes que me están llegando. Por ejemplo, Kevin Rodríguez me dice, se derogan artículo 2 y artículo 3 del decreto 119-2016. Tiene que ver con tema agrícola. Vamos a verificarlo, a ver qué artículos son los que se proponen derogar en esta iniciativa. Reforman artículo 15 de la ley del impuesto sobre ventas. El artículo 2 no debería derogarse, mi opinión, que esa ley no se apruebe, enviado por un especialista en el agro de FENAC, me lo reenvía Kevin Rodríguez. Y así buena cantidad de mensajes como el de Farin Santos. Lo que dice Barquero es correcto, la fórmula resumida para una efectiva y eficiente política tributaria es ampliación de base de contribuyentes, controles de evasión, más castigos a los que transgreden la ley. Con eso, contribuyentes en gran medida, con eso, contribuyes en gran medida a la competitividad. Farin Santos. La respuesta de Pedro Barquero a este tema que le plantea Freddy Pastrana después de la pausa. Y además, me va a responder con franqueza. ¿Fracasó Pedro al haber renunciado con tan solo 14 meses de instalado el gobierno? Profundicemos los sentimientos que priman en el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Ya después de esta intervención de Pedro, vamos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Choloma, Pedro Dox. Percy Dox. Pedro es el barquero que tenemos aquí. El de Choloma es Percy Dox, presidente de la Cámara de allá. Bueno, los cafetaleros reclaman a Pedro que pudo haber hecho un poquito más en ese cargo de ministro de Desarrollo Económico. ¿Por qué te reclaman, Pedro? Y en realidad tienen razón, Renato. O sea, en el tema del café hay mucho que hacer, pero para mí es importante lo siguiente. Cuando uno participa en una junta directiva, uno acarrea responsabilidades legales cuando uno participa en una junta directiva.
Y uno tiene que estar seguro entonces de que las cosas están siendo bien hechas. Y es importante no solo por la seguridad de uno, sino que también por la seguridad de la industria del café. Entonces, la primer cosa que yo pedí para poder participar en esas juntas directivas fue una auditoría, para que realmente verificar que los fondos estuvieran manejados de forma transparente y con honradez. Sí. Y la solicitud fue negada y la hice varias veces. Me gustaría que Carlitos pusiera en pantalla, ese es un reporte que me pasaron a mí que ahorita, y hay más, pero esta es solo una muestra. Si Carlos pudiera poner en pantalla el archivo que le mandé ahorita, correcto. Entonces, ese es un reporte que me manda a mí el secretario general de Desarrollo Económico, en donde me informa que en 3 fechas diferentes, este informe fue de, mira, ahí está bien, este informe fue de julio del año pasado, Renato, y mira bien, para julio del año pasado habían habido 3 reuniones, una el 22 de febrero, a menos de un mes de haber tomado posesión el gobierno, otra el 26 de abril y otra el 8 de junio. En las 3 reuniones se pidió el acompañamiento del Consejo Nacional Anticorrupción para hacer una auditoría y verificar los fondos que manejan estas instituciones del café. Más abajo, Carlitos, ahora sí, ahí vas a ver, este es el reporte que me dan. Luego, si te fijas, este es el acta ordinaria de la sesión del 22 de febrero. Seguí subiendo, porfa, Carlitos, y ahí vas a ver en el acta que dice, ahí un poquito más abajo, donde dice, más abajo, acuerda, el siguiente párrafo de acuerda, ahí dice, solicitó la palabra quien hoy representa, esto fue el 22 de febrero del 2022, solicita la palabra quien hoy representa al secretario de Estado de Desarrollo Económico Pedro Barquero, la ingeniera Aida Rodríguez, quien cumpliendo instrucciones emanadas por el ingeniero Pedro Barquero, presentó a manera de solicitud a la Junta Directiva, la cual es que la Comisión Nacional Anticorrupción, en realidad es Consejo, ahí está mal escrito, sí, pero que el Consejo Nacional Anticorrupción revise los estados financieros del ICAFE o en su defecto la ejecución presupuestaria correspondiente al año cosecha anterior. Esta solicitud no solo se hizo en esas 3 ocasiones, este es un reporte a junio. En las siguientes reuniones se siguió pidiendo, nunca lo aceptaron. Entonces, ¿cómo voy a participar yo en una junta directiva, Renato, en donde se niegan a una auditoría del Consejo Nacional Anticorrupción? Entonces, don Freddy, a quien le tengo mucho aprecio y mucho cariño, él conoce estos detalles también y él sabe por qué él está de acuerdo también en que tiene que haber una auditoría de esos fondos. Entonces, esa es la razón por la que yo no participé en esas juntas. Mandaba representantes siempre a insistir que se tenía que hacer una auditoría por parte del CNA, solicitud que nunca fue aceptada. En ambas instituciones, en el Fondo Cafetero y en la Junta Directiva del ICAFE. Sí. Sospechoso, es sospechoso, si uno tiene la conciencia tranquila, el que ¿por nada qué debe, rechazaron nada teme, la auditoría? Renato. Así es, el que nada debe, nada teme. Pero es tan poderoso el sector café que no entiendo cómo han sido incapaces de presionar para estas auditorías, tanto en el ICAFE como en el Fondo Cafetero. Sí. Bueno, y el gobierno no tiene autoridad suficiente como para... No, porque no es una institución gubernamental, es una institución con fin social, pero no es gubernamental. Entonces tiene su órgano supervisor y director, que es la Junta Directiva, que es el único órgano que puede decidir hacer o no una auditoría. Y entonces, ¿quiénes pueden presionar a ambas instituciones? Los mismos cafetaleros. Los mismos cafetaleros tienen que presionar a esa Junta Directiva para que abra las puertas y que se haga una auditoría de verificación de fondos. Y si todo está bien, perfecto, qué bien, salen bien evaluados y no hay problema. Pero si hay cosas que hay que corregir, pues que se corrijan y que las sepan también los cafetaleros, que son los que aportan a esos dineros. ¿Cuál es la noticia aquí? Que el exministro de Desarrollo Económico, hasta hace 2 días, del gobierno de la presidenta Castro, renunció a participar en esas sesiones del Fondo Cafetero y de la Junta Directiva del ICAFE si no se hacía previamente una auditoría en ambas instituciones. Y los directivos rechazaron hacer auditorías. ¿Por qué rechazaron hacer auditorías? Esa es la gran pregunta. Y ahí están los documentos, Renato. Ahí ¿Por qué lo rechazaron? Sí, ahí te dejo las copias de las actas de las 3 juntas directivas que están en ese reporte, y hay más, porque ese reporte fue a junio, pero fue el único que encontré ahorita. Percy Dox, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Choloma, interviene aquí en Frente a Frente. Percy, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, Pedro. Definitivamente este tema de la
propuesta de ley de justicia tributaria trae muchos temas, ¿verdad? Trae mucho de qué hablar. Hay que analizarlo detenidamente, punto por punto, revisar y tener propuestas adecuadas y que se convierta realmente en un instrumento de desarrollo para el país. El país requiere recursos. Vemos como a diario tenemos información de problemas en salud, problemas en educación, y definitivamente este recurso que va a entrar al gobierno es necesario para que se puedan dar todo este tipo de programas. Sí tenemos que tener en cuenta que los empresarios ya estamos cargando un peso muy grande, que los empresarios ya estamos teniendo una competencia internacional que está en ventaja sobre lo que nosotros estamos pasando en nuestro país. Definitivamente hay que crear certeza, credibilidad, condiciones adecuadas para que la industria se desarrolle, para que haya un desarrollo realmente económico en nuestra sociedad. Muchas gracias, Percy Doc. Te sugiero que te quedes en la plataforma para otra intervención. Al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma. Se van a reformar 2 artículos constitucionales. Bueno, por lo menos eso es lo que contempla el proyecto de justicia tributaria. El 339, que rezaría: se prohibirán condonaciones de obligaciones tributarias en actividades industriales y mercantiles. 2, se prohíben los monopolios, monopsonios y oligopolios. Monopsonios, ¿cuáles son los monopsonios, Pedro? No sé. Tú sabes, ahí sí estoy. Sí, yo tampoco. Monopolios, monopsonios y oligopolios. Reforma al 339. Y también una reforma al 351 constitucional. El sistema tributario se regirá bajo los principios de legalidad, progresividad, generalidad y equidad de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. Bueno, la mayor parte de la reforma, la mayor parte de este proyecto de ley solo se requiere mayoría simple. La mayor parte. La derogación de los regímenes especiales solo se requiere mayoría simple. Pero para la reforma de estos 2 artículos sí requieren de mayoría calificada. Sí. Es decir, pueden no lograr los 86 votos para las reformas constitucionales y obtener los 65 para la derogación de los regímenes especiales y otros temas que contempla ese proyecto. O sea, que el que no logren la reforma constitucional no quiere decir que se estanque entonces la reforma a lo otro que piden o la derogación que piden. Así es, así de simple. Pueden ser temas independientes. Así es. Sí. Bueno, mira, ahora venimos a lo que la gente me está pidiendo. Me dice la gente, ¿sabes qué me están diciendo? Pregúntele, que le diga con franqueza por qué renunció. Sí. Porque la gente no está convencida que renunciaste por lo que dijiste hace algunos días. Pero es la verdad. Pero después de la pausa me lo repite o me agrega nuevos elementos el exministro de Desarrollo Económico. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a más de sus mensajes a través de la cuenta de Twitter, @FrenteAFrenteHN, Honduras Luchando, comparte. Saludos Renato y a Pedro Barquedo. Yo coincido que la ley de justicia tributaria es de beneficio para las medianas y pequeñas empresas que siempre han pagado y que los grandes empresarios paguen impuestos. Gustavo León comparte. La inversión busca certeza jurídica, estabilidad fiscal y viabilidad financiera que permita garantizar retornos sobre la inversión. Entre más continuidad tengan políticas públicas del Estado, sin depender de impulsos políticos o ideológicos de gobierno, más atractivo es un país. Pensamiento comparte. Buenos días, Renato. Las exoneraciones representan una gran cantidad de dinero que se queda en los bolsillos de los empresarios. ¿Y se imaginan que grandes proyectos sociales se pueden desarrollar con este dinero? Muchas gracias por haber compartido sus mensajes.
Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Miren, el debate ha estallado a raíz de este proyecto del Ejecutivo. Pero ¿desde cuándo venimos diciendo? Mira, yo lo recuerdo que desde hace años, que las exoneraciones que no dan frutos se terminen. Correcto. Lo venimos diciendo desde hace años. Correcto. Aquí hemos tenido infinidad de debates, sí, y sin ser expertos en el tema, que si el país tiene centenares o miles de exoneraciones, las que no den fruto, las que no generen empleo, sobre todo las que no generen empleo, pues que se deroguen. Ha llegado el momento Es que a mí me gustó el discurso del ICEFI, francamente que me gustó el discurso del ICEFI. Que se revisen anualmente todos estos regímenes especiales y exoneraciones. Y aquellas que no le están dando resultado al Estado, pues se eliminan, se hacen ajustes. Y decía el del ICEFI, lo ideal, dice, no es terminar con esos regímenes de un solo. Dice. Exactamente. Y mira que quien lo envió fue Hugo Noé Pino. Sí. Hugo Noé Pino, el vicepresidente del Congreso. Lo ideal es que no se deroguen abruptamente, sino hacer revisiones graduales para ir haciendo ajustes, para fortalecer las que están dando resultados, eliminar las que no, y las que están así en término medio, pues irlas fortaleciendo, hacer los ajustes y fortalecerlas. A mí me parece que es lo ideal, pero bueno. Pedro, la gente no cree que renunciaste por lo que dijiste. Pero es la verdad, Renato. O sea, yo simple y sencillamente, y te voy a repetir más o menos lo mismo que le dije a Ulises el lunes. Sí. O sea, yo simple y sencillamente siento que el año pasado había un equilibrio y que entre la suma y la resta de todo se iban tomando decisiones, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero que en la suma y resta tuvimos un resultado aceptable, o sea, tuvimos un crecimiento de 4% del Producto Interno Bruto, que eso está por encima del promedio de América Latina y de Centroamérica. Hubo muy poca generación de empleo, pero hubo generación de empleo. El Instituto Hondureño de Seguridad Social pasó de 830,000 a 848,000, entonces te digo, hubieron unos primeros pasitos en la dirección correcta. Y yo este año siento que se está yendo a la toma de decisiones por un lado de extremo que no comparto. Entonces a mí, Renato, no me mueve ni un puesto ni un salario. A mí lo que me movía era aportar en el país. Y yo siento que esa forma de pensar de un pequeño grupo, yo no la comparto y eso es, digamos, lo que estaba prevaleciendo en las últimas semanas y simple y sencillamente por eso pues fue que decidí hacerme un lado. ¿Pero dejas buenos amigos en el gobierno? Por supuesto. Sí, yo estoy seguro que sí. Claro que sí. ¿Te sorprendió alguna relación amistosa ahora que tuviste en el gobierno de alguna persona, hombre o mujer, que creías no tenía el talento que visualizaste ya trabajando con ellos conjuntamente? Fíjate que tanto como sorprenderme no, porque yo siempre supe que son personas ahí que son muy buenas cada quien en su área. O sea, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos en el periodo de transición y estábamos recogiendo currículums de diferentes personas, yo tuve acceso a ver currículums de un montón de personas del Partido Libertad y Refundación, por decirte algo. Sí. Y obviamente también del Partido Salvador de Honduras. Y vi un montón de currículums en ambos partidos excepcionales, Renato, pero excepcionales. Y algunos de esos jóvenes están ocupando posiciones, digamos que de mandos medios y algunos también de mandos altos dentro del gobierno. Entonces yo creo que hay buen material humano en el gobierno. Creo que hay otras personas que son buenas, pero tal vez no están en las posiciones en donde pueden ellos florecer con sus habilidades, sino que hay otras posiciones que son más adecuadas a sus habilidades. Posiblemente pues en algún momento se hagan ese tipo de ajustes. ¿Dónde está la mayor debilidad del gobierno para ti, Pedro? Yo creo que en la parte financiera. Yo creo que en la parte financiera, en la parte económica, porque no hay suficientes economistas, a pesar de que hay buenos economistas, porque está, por ejemplo, y no pretendo enunciarlos a todos, sí, pero los primeros que se me vienen a la mente, Rebeca Santos, por ejemplo, sí, brillante, Marcio Sierra también, Edwin Araque, o sea, hay buenos economistas, pero no hay suficientes economistas y no hay economistas en algunas posiciones que deberían de ser de economistas. Entonces yo pienso que la presidenta en su momento va a evaluar eso, obviamente, y va a hacer los ajustes. ¿Crees que Rixi Moncada es para ese cargo que tiene? Yo creo que Rixi es una profesional brillante y muy capaz,
pero su fortaleza no es la parte económica, su fortaleza es la parte legal. Y a pesar de eso también dio magníficos frutos cuando estuvo en la ENE. Ella ha sido una de los dos mejores gerentes que ha tenido la ENE, que son José Manuel Larriaga Yacamán y Rixi Moncada. Pero en la parte económica yo creo que hay otras personas en el gobierno que tienen fortalezas en esa parte económica, así como ella las tiene en la parte legal, en la parte de energía y en otros temas. Si pudieses hacerlo, ¿moverías a Rixi de ese cargo de ministra de Finanzas y le darías otro dentro del engranaje de la administración pública? Bueno, mira, difícil contestarte esa pregunta porque la verdad no lo había pensado, pero yo creo que en el gobierno hay un montón de posiciones en donde ella pudiera ser sumamente útil. ¿Llamarías a Nelson Ávila a trabajar en el gobierno? Sin lugar a dudas, Nelson es un profesional brillante. O sea, brillante. De hecho, yo tengo una buena relación con él y yo lo pasaba llamando a él para pedirle consejos, para pedirle tips y muchas veces me dio consejos, me dio tips, me dio documentos también de propuestas que él había hecho. O sea, él es una persona que realmente pudiera contribuir mucho al país. Marlon Ochoa, ¿cómo lo valoras? Yo pienso que es un joven brillante, pero creo que tal vez los temas ideológicos lo afectan un poco. Yo creo que si él usa el 100% de su potencial, va a poder contribuir de una mucho mejor manera al país. ¿Cuánto pesa Rixi Moncada en las decisiones del gobierno? Yo creo que mucho. Yo creo que mucho. ¿Dirías que después de la presidenta Castro, de Mel Zelaya, ese es el peso pesado del gobierno? Posiblemente. Posiblemente. Sí. ¿Qué le sugieres a doña Xiomara? Yo lo que le sugiero es que se asegure que sea su visión la que prevalezca en la toma de decisiones del gobierno. Porque la visión de ella, Renato, realmente es lo que necesita el país en este momento. Y te lo digo con toda seguridad porque... ¿Cuál es la visión de ella? El desarrollo económico y social del país. Y trabajar en equipo. O sea, ese es un tema fundamental. Ella no cree en la confrontación. Te voy a decir algo importante. Ella no tiene ningún tipo de resentimiento con nadie. Y te lo digo porque yo no solo la conocí bastante en campaña, en donde tuve la oportunidad de andar horas de horas todos los días de los 2 meses que estuvimos compartiendo en campaña, sino que también tuve muchas oportunidades ahorita estando en el gobierno. Te pongo un ejemplo. En Semana Santa fuimos con Quique Reina, con Rebeca Santos, con Laura Suazo y allá estaba Saraí Serna y estuvimos 6 horas con la presidenta el miércoles santo en Catacamas. Cuando vos escuchás a la presidenta hablar de cuál es la visión de ella del país, te das cuenta que ella realmente sabe qué es lo que necesita el país. ¿Y por qué no implementa su visión? ¿Por qué la gente cree que no está implementando su visión, la forma de ver el mundo y ver a Honduras? Eso es precisamente mi punto, que el gabinete como un todo necesita adaptarse y tomar las decisiones en función de la visión de la presidenta. Con eso, Renato, si eso pasara, si el gabinete estuviera 100% alineado a la visión de la presidenta, fuera completamente diferente. ¿Y a quién está alineado el gabinete, crees tú entonces? Es que no hay, yo no te diría que hay un alineamiento, yo lo que te diría es que tal vez hay una falta de comprensión de parte de algunas personas de cuál es la visión. ¿Tú crees que Mel Zelaya es un obstáculo para que la presidenta Xiomara Castro implemente la visión como mujer que tiene del país y del mundo? Yo creo que él juega un papel importante de coordinación. Mira, el gobierno es demasiado grande, Renato, demasiado grande y se necesitan actores que te ayuden a coordinar las diferentes actividades. Okay. ¿Tú mantendrías a Mel Zelaya entonces? Él tiene mucha experiencia, él fue presidente y yo creo que como consejero es un buen consejero. ¿Cómo te llevaste con él? Súper bien. Yo tengo una buena relación con él. Pero, ¿habrán veces que quiere mandar más que la presidenta o que trata de imponer su criterio? Nunca vi eso, Renato. Y te repito algo que te lo dije aquí en el programa. Te lo pregunto para tener yo luz. Te lo voy a decir, la vez que te lo dije, la primera vez te lo dije de una manera muy superficial. Ahora te voy a dar los detalles. Después de la pausa, me lo das después de la pausa. Ok. Resúmamelo, Pedro, por favor. No, lo que te iba a comentar era que una vez te lo comenté superficialmente acá, pero fue un ejemplo de muchos. En una reunión del Consejo de Ministros, en donde habíamos, no sé, 40, 50 personas y estaba el presidente Zelaya y estaba la presidenta.
Entonces estábamos discutiendo un trabajo que se tenía que hacer. Entonces estábamos hablando, sacando opiniones, etcétera, y eran con algunas cuestiones relacionadas con el ahorro de energía y unas políticas que se iban a hacer de ahorro de combustible y todo eso. Entonces viene el presidente Zelaya y sugiere, dice, bueno, reúnanse el lunes porque ya se había conformado un equipo y se había quedado que ese equipo iba a trabajar el diseño de las políticas públicas. Entonces el presidente Zelaya sugiere, dice, bueno, entonces era sábado en la tarde. Entonces dice el presidente Zelaya, reúnanse el lunes para que puedan entonces darle el informe a la presidenta. Entonces viene la presidenta y los voltea y le dice, no, Mel, le dice, ¿cómo que el lunes? Mañana domingo, le dice. Entonces el equipo se tuvo que reunir el domingo, pues entonces ella... En varias ocasiones yo la vi, digamos que tomando decisiones de la forma en que ella analiza las cosas. Pues. Sí, gracias, Pedro. Cheque. Que esté bien.